¿Se puede medir la soledad? ¿Pesa acaso como el aire denso de julio en Sevilla antes de la tormenta? Blanca Morales creía que sí. La sentía en los huesos, una humedad fría que ni el sol de Triana lograba secar del todo. Se le agarraba al alma cada mañana al despertar en la cama vacía, donde la ausencia de Mateo, su Mateo, era una hendidura que 15 años no habían logrado rellenar. Su piso, en una callejuela empedrada cerca del Altozano, olía a recuerdos y a potaje de lentejas recalentado. Las fotos de la boda, de los hijos pequeños, de Mateo sonriendo con su bigote bien cuidado, la miraban desde los marcos de plata deslucida. Eran los fantasmas amables de una vida que ya no existía. La rutina era su armadura contra el vacío. El café con leche con 2 magdalenas, la radio puesta en radio clásica, aunque a veces se le colaba sin querer la cope que escuchaba Mateo, regar los geranios mustios del balcón, la visita al mercado para comprar apenas nada. Los días se estiraban, lánguidos y repetitivos. A sus 74 años, con la osteoporosis empezando a curvarle la espalda y la artrosis engrosando sus nudillos, Blanca sentía que el mundo se había encogido hasta caber en aquellas 4 paredes llenas de ecos. Fue su nieta Lucía, estudiante de Historia del Arte, torbellino de energía y vaqueros rotos, quien rompió la monotonía. Apareció una tarde con una caja brillante bajo el brazo. ¡Abuela! Mira lo que te traigo. Una tablet. Para que te entretengas, veas fotos y hables con gente, que no puedes estar aquí metida como una monja. Blanca la miró con desconfianza. Aquel aparato liso y frío le parecía un jeroglífico moderno. ¿Y yo para qué quiero eso, hija? Si ya tengo mi tele y mi radio. Y a ti, cuando vienes. Anda, abuela, no seas antigua. Es fácil, ya verás. Te voy a crear un perfil en una cosa que se llama Corazones Plateados, que es para gente mayor. Para que hagas amigos. O quién sabe. Lucía le guiñó un ojo, ajena a la punzada de vieja vergüenza que sintió Blanca. Con la paciencia infinita que a veces tenía la juventud, Lucía le enseñó lo básico, cómo encenderla, cómo deslizar el dedo, cómo abrir aquella aplicación con un logotipo de 2 cisnes entrelazados. Le hizo una foto sonriente, aunque a Blanca le pareció que salía con cara de pasmarote, y escribió una breve descripción. Blanca Morales, viuda, sevillana, buscando amistad sincera. Blanca suspiró. Se sentía torpe, expuesta. Pero también, muy en el fondo, una minúscula semilla de curiosidad empezó a germinar en el erial de sus días. ¿Y sí? Pasaron varios días. La tablet acumulaba polvo sobre la mesita de camilla. Blanca prefería el tacto rugoso del ganchillo que estaba haciendo, una colcha interminable de colores apagados. Pero una tarde, mientras removía el arroz con leche, un pitido suave la sobresaltó. La pantalla de la tablet se había iluminado. Con manos temblorosas, la cogió. Había un mensaje, un sobrecito digital. Tocó la pantalla con el índice artrítico. «Estimada señora Morales», empezaba. «Qué formalidad», pensó Blanca. «Mi nombre es Ricardo Fuentes, ingeniero jubilado, viudo como usted. Resido temporalmente en el extranjero por motivos laborales, pero mi corazón sigue en nuestra querida España. He visto su perfil y me ha transmitido una gran serenidad. Me atrevo a escribirle con la esperanza de iniciar una conversación sincera, si usted lo permite». Debajo del texto, una foto. Un hombre de unos 60 y tantos, cabello plateado, peinado hacia atrás, ojos claros que parecían sonreír, un traje elegante, parecía distinguido. Un señor. Blanca sintió un rubor inesperado subirle por el cuello. ¿Ingeniero en el extranjero? Sonaba importante. Releyó el mensaje. Serenidad. Nadie le había dicho algo así en años. Volvió a mirar la foto. Le gustó su sonrisa, parecía amable. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, tecleó una respuesta corta llena de faltas que el aparato corregía automáticamente. «Buenas tardes, señor Fuentes. Gracias por su mensaje. Soy Blanca, encantada». Pulsó enviar y se quedó mirando la pantalla, como si esperara una respuesta inmediata. Se sintió un poco tonta, una vieja haciendo el ridículo, pero la sensación no duró. El pitido volvió a sonar casi al instante. «El placer es mío, Blanca. Permítame tutearla, si no le importa. Me gustaría saber más de usted. ¿Qué le gusta hacer? ¿Disfruta de Sevilla?» Y así empezó. Como un goteo lento que horada la piedra, Ricardo Fuentes se fue infiltrando en la vida de Blanca. Los mensajes se volvieron diarios. Él era atento, culto, preguntaba por su día, por sus recuerdos de Mateo, siempre con un respeto exquisito, por sus gustos. Le contaba cosas de su trabajo en Nigeria, un último proyecto antes de la jubilación definitiva. Hablaba de la soledad que sentía allí, tan lejos de casa.
Le enviaba fotos, él delante de unas máquinas extrañas, él con un casco de obra sonriendo a la cámara, él mirando un atardecer rojizo sobre un paisaje que a Blanca le parecía desolado. «Pienso mucho en Sevilla, Blanca», escribía, «en pasear por el parque de María Luisa contigo, en tomar un café en Santa Cruz, en oír las campanas de la Giralda a tu lado». Blanca leía y releía sus mensajes. Se sentía especial. Escuchada, como si hubiera vuelto a tener 17 años. Le hablaba de sus hijos, de Lucía, de sus geranios, de las recetas de Mateo. Él siempre tenía una palabra amable, un comentario inteligente. Le envió un poema de Becker. «Volverán las oscuras golondrinas», recitó Blanca en voz baja, sintiendo un escalofrío. Le envió una canción de Julio Iglesias por un enlace de YouTube que Lucía tuvo que enseñarle a abrir. Me va», tarareaba Blanca mientras barría la cocina. Estaba rejuveneciendo. Se arreglaba un poco más, se ponía su bata floreada más alegre, incluso se atrevió a comprarse un colorete discreto en la droguería de la esquina. Una tarde, tomando café con su vecina Consuelo en la terraza del bar de abajo, no pudo evitar mencionarlo. «Pues estoy hablando con un señor, por la maquinita esa que me dio Lucía», dijo, intentando sonar casual. Consuelo, viuda también, práctica y con los pies en la tierra, arqueó una ceja. «¿Un señor? ¿Y quién es ese señor?» «Se llama Ricardo. Es ingeniero, está en África trabajando. Es muy culto, Consuelo, y muy respetuoso». «¿En África? ¿Y qué hace un ingeniero español jubilado en África?» «Blanca, ten cuidado. En Internet hay mucho lobo con piel de cordero, y más a nuestra edad, que estamos más solas que la una». Blanca sintió una punzada de irritación. «¡Qué desconfiada eres, mujer! Ricardo no es así. Es un caballero. Además, ¿qué mal puede haber en hablar?» Pero la advertencia de Consuelo, aunque la rechazara, se quedó flotando en algún rincón de su mente. Ricardo parecía demasiado perfecto, demasiado atento. ¿Era posible tanta suerte? Sacudió la cabeza. Eran sus miedos de vieja, su costumbre de esperar siempre lo peor. Ricardo era diferente. Él la comprendía. Las conversaciones se hicieron más íntimas. Ricardo empezó a llamarla mi reina mora, lucero de mis noches. Le confesó que se estaba enamorando de ella, de su bondad, de su espíritu. Blanca sentía que flotaba. Le dijo que él también sentía algo muy fuerte, algo que no esperaba volver a sentir después de Mateo. Fue entonces cuando llegó la primera petición. Sutil, casi casual. «Mi querida Blanca», escribió Ricardo una noche, «perdona que te moleste con esto, pero estoy teniendo unos problemas terribles con las comunicaciones aquí. La cobertura es pésima y carísima. Sería mucha molestia pedirte si podrías ayudarme con una pequeña recarga para mi teléfono local. Son solo unos 50 euros. Así podremos seguir hablando sin interrupciones. Prometo devolvértelo en cuanto cobre mi próximo certificado de obra». 50 euros. No era mucho. Y era para poder seguir hablando con él. Blanca no lo dudó. Al día siguiente fue a un locutorio que le indicó Ricardo por mensaje y envió el dinero a través de un servicio de transferencia internacional. Se sintió bien, útil. Estaba ayudando a Ricardo. Él se lo agradeció con palabras encendidas. «Eres un ángel, Blanca mía. No sé qué haría sin ti. Esta conexión que tenemos es lo único que me mantiene a flote en este lugar tan hostil». Pocas semanas después, llegó la segunda petición. Un medicamento urgente que su seguro internacional no cubría adecuadamente en Nigeria. Otros 100 euros. Blanca volvió al locutorio. Ricardo le envió una foto de una caja de pastillas borrosa como prueba. Luego fue una tasa inesperada para liberar unos materiales de aduana. 300 euros. Blanca empezó a sacar dinero de la libreta de ahorros donde guardaba el dinero de la venta del pequeño local que tuvieron Mateo y ella, ese colchón para por si acaso. El por si acaso parecía haber llegado y tenía el rostro amable y los ojos claros de Ricardo Fuentes. Empezó a ocultárselo a Lucía. Cuando su nieta le preguntaba si hablaba mucho con su amigo el ingeniero, Blanca respondía con evasivas. «Sí, a veces. Es majo». Notaba la mirada inquisitiva de Lucía y se sentía incómoda. Ricardo le había dicho que su amor era algo especial, algo que los demás, con sus vidas grises, no podrían entender. Le dijo que era mejor proteger lo suyo de miradas envidiosas o malintencionadas. Y Blanca, que anhelaba desesperadamente creer en ese cuento de hadas tardío, le hizo caso. Se estaba aislando, tejiendo un capullo secreto alrededor de su relación virtual, un capullo hecho de mensajes de WhatsApp, fotos retocadas y transferencias de dinero cada vez más frecuentes. Current Part Characters,
416, total caracteres 1489. Lucía no era tonta. Quería a su abuela con locura, y aunque su propia vida de estudiante, exámenes, amigos, algún que otro lío amoroso, la mantenía ocupada, notaba los cambios. Blanca estaba más delgada, más ojerosa, siempre pendiente de la tablet, con una ansiedad disimulada en la mirada, y se había vuelto esquiva, casi huraña, cuando intentaba sacarle el tema de su amigo Ricardo. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a Blanca a ordenar unos papeles viejos, encontró un fajo de recibos de transferencias de dinero escondido bajo una pila de mantelerías. Los nombres de los destinatarios eran desconocidos. Las cantidades sumaban varios miles de euros, y todos eran de los últimos 3 meses. El corazón le dio un vuelco. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz temblorosa, mostrándole los recibos. Blanca se puso pálida como la cera. Intentó arrebatárselos. «Nada, cosas mías. Deja eso, niña. Cosas tuyas. Abuela, son miles de euros enviados a Nigeria. Es por ese Ricardo. Te está engañando. Es una estafa. He leído sobre esto. Les pasa a muchas personas mayores». La reacción de Blanca fue explosiva, una mezcla de miedo y furia. «Tú no sabes nada. Ricardo no es así. Él me quiere. Tiene problemas. Necesita mi ayuda. Lo que tienes es envidia de que haya encontrado a alguien. Envidia de mi felicidad». «¿Felicidad? Abuela, por favor, abre los ojos. Este hombre te está sacando el dinero. Seguro que ni siquiera es quien dice ser. Déjame buscar su foto en Internet. No te atrevas. Fuera de mi casa. No quiero volver a verte si vas a insultar a Ricardo». Lucía se quedó helada. Nunca había visto a su abuela así. Salió del piso con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y una profunda tristeza. Había intentado ayudar, pero había chocado contra un muro de negación impenetrable. Blanca, tras la puerta cerrada, se apoyó en ella, temblando. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Ricardo? No, no podía ser. Él era diferente. La quería. Le escribía poemas. Le decía «mi reina mora». Él no la engañaría. Era Lucía, que era joven y no entendía el amor verdadero. O Consuelo, que era una envidiosa. Sí, eso debía ser. Esa misma noche le contó a Ricardo, entre sollozos digitales, la discusión terrible con su nieta. La respuesta de él fue inmediata. Un bálsamo de palabras cuidadosamente elegidas. «Mi amor, mi Blanca valiente, cuánto siento que tengas que pasar por esto. Sabía que no entenderían lo nuestro. La gente es cruel y desconfiada. No dejes que te afecte. Tú y yo somos más fuertes que todo eso. Nuestro amor superará cualquier obstáculo. Pero ahora, más que nunca, necesitamos protegernos. Confía solo en mí, vida mía. Solo en mí». Y Blanca confió. Se aferró a Ricardo como un náufrago a una tabla. Él era su única esperanza, su única ilusión. Las advertencias de Lucía y Consuelo solo sirvieron para reforzar su determinación de proteger su amor secreto. Los problemas de Ricardo, sin embargo, no cesaban. Ahora eran más graves, más dramáticos. Un robo violento en el campamento donde trabajaba, donde perdió todo, incluso su pasaporte. Impuestos locales inesperados que amenazaban con paralizar todo el proyecto. Una deuda urgente con unos socios locales muy peligrosos. Las cantidades que pedía eran cada vez mayores. Blanca vendió unas pulseras de oro que le regaló Mateo en su aniversario, luego unos pendientes de perlas de su madre. Cada venta era una puñalada en el corazón, un pedazo de su pasado que se iba para financiar un futuro cada vez más incierto. Se sentía vacía, pero seguía adelante, impulsada por las promesas de Ricardo. «Ya falta poco, mi amor. En cuanto solucione esto, cojo el primer avión a Sevilla. Compraremos esa casita con jardín que soñamos. Seremos felices, ya verás». La llamada, porque ahora a veces Ricardo la llamaba brevemente por WhatsApp, con una voz ligeramente distorsionada y un acento extraño que él atribuía a la mala conexión, llegó una madrugada. Blanca se despertó sobresaltada. «¿Ricardo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». La voz al otro lado sonaba ahogada, llena de angustia. «Blanca, mi amor, ha ocurrido algo terrible. Un accidente, en la obra. Estoy en el hospital. Dios mío, Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Estás herido?». «Grave. Necesito una operación. Urgente. Aquí los hospitales son terribles, y mi seguro no lo cubre todo. Es mucho dinero, Blanca. No sé qué hacer. Creo que voy a morir aquí solo». Blanca sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Ricardo herido. Grave. Solo». «¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas, Ricardo? Dímelo». La cifra que él susurró le heló la sangre. 20.000 euros.
Era casi todo lo que le quedaba en el banco, el último resto de la venta del local, sus ahorros de toda una vida de trabajo y privaciones. No, no sé si tengo tanto, Ricardo. Haz lo que puedas, mi amor. Por favor, es mi única oportunidad. Si no puedes lo entenderé, pero no sé si sobreviviré. Te quiero, Blanca. Siempre te querré. La llamada se cortó. Blanca se quedó con el teléfono en la mano, temblando como una hoja. 20.000 euros. Era una locura. Era su seguridad, su tranquilidad para los años que le quedaban. Pero Ricardo, su Ricardo, estaba en peligro. Podía morir. ¿Cómo podía abandonarlo? Las caras de Lucía y Consuelo aparecieron en su mente, admonitorias. Pero la imagen del rostro amable de Ricardo, sufriendo en una cama de hospital en un país lejano, las borró de un plumazo. Tenía que ayudarle. Era una cuestión de vida o muerte. Su amor lo exigía. Al día siguiente, se vistió con sus mejores ropas, las de los domingos, aunque era martes. Se puso un toque extra de colorete para ocultar su palidez. Fue al banco, a su sucursal de toda la vida, en la calle San Jacinto. El empleado que la atendió, un chico joven que conocía de vista, la miró con extrañeza cuando le pidió retirar 20.000 euros en efectivo o hacer una transferencia inmediata a una cuenta en el extranjero. ¿Está segura, doña Blanca? Es mucho dinero. ¿Para qué es, si no es indiscreción? Blanca sintió que se ahogaba. Tartamudeó una excusa poco convincente sobre ayudar a un familiar con un negocio. El empleado frunció el ceño, pero procedió con los trámites. Mientras esperaba, Blanca miraba sus manos artríticas sobre el mostrador de mármol frío. Sentía un vacío inmenso en el estómago, una mezcla de miedo y una extraña determinación. Estaba haciendo lo correcto. Estaba salvando al hombre que amaba. Firmó los papeles con letra temblorosa. Salió del banco sintiéndose irreal, como si caminara por una nube. El sol de la mañana sevillana le pareció demasiado brillante, el bullicio de la calle demasiado ruidoso. Corrió a casa, a la seguridad de su piso, y le envió un mensaje a Ricardo. Ya está hecho, mi amor. El dinero está en camino. Cuídate mucho. Te espero. La respuesta de Ricardo fue un torrente de gratitud y promesas. ¡Mi salvadora! ¡Mi ángel! Gracias, Blanca, gracias. Ahora podré operarme. En cuanto me recupere un poco, te enviaré los detalles del vuelo. Prepárate, mi reina mora, que voy a por ti. Compraremos la casa con geranios en el patio. Seremos los más felices del mundo. Blanca lloró de alivio y de emoción. Lo había conseguido. Había superado la prueba. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron una tortura de espera y esperanza febril. Blanca limpió el piso a fondo, como si esperara una visita importante. Cambió las sábanas, compró flores frescas, claveles rojos, los favoritos de Mateo, aunque ahora pensaba en Ricardo. Imaginaba su llegada al aeropuerto, su primer abrazo, el tacto de su mano. Se probaba vestidos que no se ponía desde hacía años, preguntándose cuál le gustaría más a él. Los mensajes de Ricardo se espaciaron. Al principio lo atribuyó a su convalecencia. «Estoy débil, mi amor, pero recuperándome gracias a ti», escribía. Luego, las excusas se volvieron más vagas. Un pequeño contratiempo con el papeleo del alta. Problemas con la reserva del vuelo, están carísimos. Una infección inesperada, tengo que quedarme unos días más en observación. Blanca intentaba mantener la calma, pero una inquietud fría empezaba a roerle el corazón. Le preguntaba por detalles de la operación, por el nombre del hospital, por cuándo exactamente podría viajar. Las respuestas de Ricardo eran evasivas, a veces contradictorias. «No te preocupes por esas cosas, mi vida. Lo importante es que pronto estaremos juntos. Confía en mí». Pero la confianza de Blanca empezaba a resquebrajarse. Releía los mensajes antiguos, buscando una seguridad que ya no encontraba. Las palabras que antes le parecían románticas ahora sonaban huecas, repetitivas. La foto de Ricardo en la pantalla de la tablet empezó a parecerle la de un desconocido, una máscara sonriente y vacía. Un martes por la mañana se despertó con un presentimiento horrible. Cogió la tablet. Le había enviado un mensaje a Ricardo la noche anterior preguntándole directamente por la fecha de su vuelo. No había respuesta. Abrió el WhatsApp. El último estado de conexión de Ricardo era de hacía 2 días. Intentó llamarle. El tono sonó una vez y luego silencio. Volvió a intentarlo. Directamente al buzón de voz inexistente. Con manos temblorosas abrió la aplicación de corazones plateados. Buscó el perfil de Ricardo Fuentes. Usuario no encontrado. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser. Quizás era un error de la aplicación. Quizás le habían hackeado la cuenta.
Intentó buscarlo en Facebook, donde él le había dicho que tenía un perfil privado solo para amigos íntimos. No había rastro de Ricardo Fuentes, ingeniero viudo trabajando en Nigeria. El silencio del piso se volvió ensordecedor. Blanca se sentó en el sillón orejero donde tantas noches había leído los mensajes de Ricardo, sintiendo mariposas en el estómago. Ahora solo sentía un vacío helado, una náusea que subía desde las profundidades de su ser. La tablet resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. La verdad, brutal y desnuda, la golpeó con la fuerza de un ciclón. Había sido engañada, estafada. Ricardo Fuentes no existía. El ingeniero, el viudo, el poeta, el amante, todo era mentira. Una mentira cuidadosamente construida para robarle su dinero, sus ahorros, su última ilusión. Las palabras de Lucía resonaron en su cabeza. Te está engañando, abre los ojos. Las de Consuelo. Hay mucho lobo con piel de cordero. Habían tenido razón. Y ella, ciega de soledad y de necesidad de afecto, se había negado a ver. Se miró las manos, los nudillos deformados por la artrosis. Había vendido los recuerdos de Mateo, había empeñado su vejez por un fantasma digital. La vergüenza la quemó por dentro, más dolorosa que la pérdida del dinero. ¿Cómo había podido ser tan tonta, tan crédula? Se sintió sucia, humillada, ridícula. Una vieja patética que había confundido unos mensajes bonitos con amor verdadero. Se echó a llorar. Un llanto silencioso al principio, que pronto se convirtió en sollozos desgarradores que sacudían su cuerpo encorvado. Lloró por el dinero perdido, sí, pero sobre todo lloró por la traición, por la esperanza rota, por la soledad, que ahora parecía 1000 veces más profunda y oscura que antes. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un hueco inmenso y doloroso en el pecho. Pasaron 2 días, o quizás 3. Blanca perdió la noción del tiempo. No contestaba al teléfono, no abría la puerta. Se movía por el piso como un autómata, la mirada perdida, el cuerpo pesado. No comía, apenas bebía agua. La tablet seguía en el suelo, pantalla abajo, como un testigo mudo de su desgracia. Fue Consuelo quien dio la voz de alarma. Extrañada por el silencio de su amiga, por no verla asomarse al balcón ni bajar a por el pan, llamó a Lucía. «Lucía, hija, estoy preocupada por tu abuela. Hace días que no sé nada de ella. No coge el teléfono. ¿Sabes tú algo?» Lucía sintió un escalofrío. La última vez que había hablado con su abuela la había dejado enfadada y dolida. La culpa la atenazó. «Voy para allá ahora mismo, Consuelo. Gracias por avisar». Corrió al piso de Triana, el corazón en un puño. Llamó a la puerta, gritó «¡Abuela!», pero nadie respondió. Consuelo apareció en el rellano con una copia de la llave que Blanca le había dado para emergencias. Abrieron la puerta con manos temblorosas. El piso estaba en penumbra, las persianas bajadas. Un olor rancio flotaba en el aire. Encontraron a Blanca sentada en el sillón orejero, inmóvil, la mirada fija en la pared desconchada. Estaba más delgada, terriblemente pálida, con unas ojeras profundas que le amorataban los ojos. Parecía una muñeca rota, abandonada. «¡Abuela!». Lucía corrió a abrazarla. El cuerpo de Blanca estaba frío, rígido. No respondió al abrazo, pero unas lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Lucía miró a Consuelo, los ojos llenos de angustia. Consuelo negó con la cabeza, comprendiendo la magnitud del desastre sin necesidad de palabras. Vio la tablet en el suelo y supo lo que había pasado. El lobo con piel de cordero había atacado. Con infinita delicadeza, Lucía se arrodilló frente a su abuela. Le cogió las manos frías. «¿Qué ha pasado? Cuéntamelo, por favor. No estás sola». Blanca tardó en responder. Su voz era un hilo apenas audible. «Se ha ido, Ricardo. No existe. Me ha quitado todo». No hacían falta más explicaciones. Lucía la abrazó de nuevo, esta vez con fuerza, como si quisiera transmitirle su propia vitalidad, protegerla del dolor que la estaba consumiendo. Lloraron juntas. La nieta sintiendo una mezcla de rabia impotente contra el estafador invisible y una ternura desgarradora por esa mujer frágil que tenía entre sus brazos, víctima de su propia soledad. Consuelo, práctica como siempre, se movió por el piso. Abrió las ventanas para que entrara el aire y la luz cruda de la tarde. Preparó una tila caliente. Buscó los extractos bancarios que Lucía había visto semanas atrás. Las cifras confirmaron sus peores temores. La ruina era casi total. No hubo reproches. No era el momento. Solo había espacio para el dolor compartido y la necesidad urgente de cuidar de Blanca. Lucía se quedó a dormir esa noche en el sofá, velando el sueño intranquilo de su abuela, escuchando sus murmullos entrecortados.
Se sintió responsable. Si no le hubiera regalado la tablet, si hubiera sabido ver antes la profundidad de su soledad, pero culparse no servía de nada. Ahora tenía que ser fuerte por las dos. Los meses que siguieron fueron lentos y difíciles. Recuperar el dinero era una quimera. Lucía, con la ayuda de un abogado amigo de la familia, interpuso una denuncia, recopiló pruebas, los mensajes, los recibos de las transferencias, pero todos sabían que era un gesto simbólico. El dinero había volado a cuentas anónimas en países lejanos, y Ricardo Fuentes, o como quiera que se llamara el hombre detrás de la máscara digital, se había desvanecido sin dejar rastro. Blanca no volvió a ser la misma. La chispa de ilusión que Ricardo había encendido se había apagado, dejando tras de sí una ceniza amarga de desconfianza y apatía. Se encerró en sí misma, avergonzada de su credulidad, temerosa del juicio ajeno. Apenas salía de casa. Vendió el piso de Triana, demasiado grande y lleno de recuerdos dolorosos, y con el poco dinero que obtuvo, sumado a su exigua pensión de viudedad, se mudó a una residencia de mayores en Los Remedios. Era un lugar limpio y cuidado, pero impersonal, anónimo. Lucía la visitaba cada día después de clase, le llevaba churros, le leía el periódico, le contaba sus cosas de estudiante, intentando arrancarle una sonrisa, un destello de interés. A veces lo conseguía, un brillo fugaz en los ojos avellana antes de que la nube de tristeza volviera a cubrirlos. Hablaban poco de lo ocurrido. La herida era demasiado profunda, las palabras inútiles, pero Lucía estaba allí. Su presencia constante era un ancla silenciosa en el naufragio de Blanca. Consuelo también iba a verla siempre que podía. Le llevaba cotilleos del barrio, recuerdos de tiempos más felices, la agarraba del brazo y la obligaba a dar un paseo corto por el jardín de la residencia. Anda, Blanca, anímate, mujer, que la vida sigue. No dejes que ese sinvergüenza te quite también las ganas de vivir. Blanca escuchaba, asentía, pero sus ojos seguían perdidos en algún punto lejano. Había perdido mucho más que dinero. Había perdido la confianza en sí misma, en los demás, en la posibilidad de encontrar consuelo o alegría en sus últimos años. La estafa le había robado el futuro que había imaginado, por breve y fantasioso que hubiera sido, y la había dejado varada en un presente gris y sin horizontes. Una tarde primavera, mientras Lucía le leía un artículo sobre una exposición de Sorolla, Blanca la interrumpió. «¿Tú crees que soy tonta, Lucía?» Lucía dejó la revista sobre la mesilla. Le cogió la mano arrugada. «No, no eres tonta. Te pasó lo que le pasa a mucha gente buena y confiada. Te aprovecharon de tu soledad, de tu corazón grande. La culpa no es tuya. Nunca lo fue». Blanca la miró y por primera vez en mucho tiempo Lucía vio en sus ojos algo más que tristeza. Vio una pregunta, una necesidad desesperada de creer que no todo estaba perdido, que aún merecía el cariño, que no era solo la vieja loca que se dejó engañar por un amor de Internet. «No estás sola, abuela», repitió Lucía, apretándole la mano. «No estás sola. Consuelo y yo te queremos. Quizás no era mucho, quizás la herida nunca cerraría del todo, el dinero no volvería, la confianza